Bien, comencemos por señalar algo que es muy básico y sumamente importante. Cuando se habla de parroquia, se habla de la iglesia y se habla de la iglesia que está en un lugar concreto. El término parroquia se define o se traduce como la iglesia que es cercana, que es vecina de las personas. Por lo tanto, quisiera señalar nada más como rasgos introductorios el que la parroquia hace visible a la iglesia en una pequeña porción de la iglesia, pero entendiendo que no puede ella entenderse como iglesia si no es en el corazón mismo de la iglesia diocesana. Es decir, repito con otras palabras, la iglesia propiamente dicha se hace visible en todos sus rasgos, en todos sus elementos constitutivos, solamente en cada iglesia particular, porque no le falta en ella ninguno de los elementos que constituyen a la iglesia. Cuando hablamos de la parroquia como iglesia, estamos hablando de una extensión de esa iglesia particular de la ¿Ya me diócesis la gané? que se inserta, que se Ya la injerta ya en el agarró. lado que la parroquia es entendida o debe entenderse como iglesia, pero como iglesia en tanto y cuanto es una prolongación o una forma de hacerse visible a dioses Tengo en un aquí. determinado lugar. Esto es importante señalarlo porque cada parroquia no puede entenderse como una especie de asteroide que flota en el espacio sin tener un arraigo. La eclesialidad de la parroquia se la da su pertenencia a la diócesis y su participación en la vida diocesana, de tal forma que en la comunión de las parroquias, la diócesis cobra cuerpo y se hace visible, y en ella se hace visible la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. A partir de esto, quisiera señalar entonces que aquello que voy a decir en relación con la diócesis o con elementos generales de la vida de la iglesia tiene una aplicación directa en la vida de cada una de las parroquias. Voy a tratar de ir haciendo el puente, aunque en la presentación que van a observar, lo que les estoy transmitiendo está dicho de una forma general para la iglesia, para la diócesis en particular, y por lo tanto se hace aplicable a cada una de las parroquias. A partir de este presupuesto, parto de una lectura de cómo la iglesia, en cuanto misterio, se ve a sí misma en este momento de su peregrinar histórico. Y esto no puede prescindir de dos referentes fundamentales que están a la base de la primera carta pastoral de Monseñor Juan Miguel, con motivo de los 70 años de vida diocesana. Los dos ejes fundamentales que nos señala en la carta pastoral son la actitud en salida, que da un impulso renovador y dimensión misionera, planteando radicalmente un cambio de paradigma, de modelo eclesial. Y por otra parte, su dimensión sinodal, que da cuerpo a la identidad funcional de la iglesia. Estos dos referentes, iglesia en salida, iglesia sinodal, son los pilares sobre los cuales Monseñor Juan Miguel articula su carta pastoral y con los cuales, digámoslo así, uniéndose al cómo la iglesia en este momento se mira, propone a la iglesia diocesana una serie de criterios, de reflexiones que son sumamente importantes y que hacen posible que la iglesia diocesana, en sintonía con lo que la iglesia universal está viviendo, pueda transparentar los elementos fundamentales que esta iglesia está poniendo de relieve en este momento singular de la historia. Teniendo en cuenta lo que acabo de señalar, veamos en detalle estas dos dimensiones eclesiales. Bien, señalaba anteriormente que Monseñor, en la carta pastoral que dirige a la diócesis con motivo de los 70 años de la elección diocesana,
apunta a perfilar, digámoslo así, el rostro de la iglesia que él visualiza sobre dos ejes fundamentales que están siendo puestos de relieve en este momento como, digámoslo así, como los ejes que de una forma más actual desdoblan el perfil propio de la iglesia que se quiere en, en este inicio del tercer milenio. Esas dos dimensiones son iglesia en salida e iglesia sinodal. Advierto aquí un detalle nada más que es como una cuestión de expresión. Hablar de iglesia en salida y hablar de iglesia sinodal es algo redundante porque el término iglesia de por sí en su catolicidad debería ser entendida siempre como una iglesia en salida. Y la iglesia en cuanto misterio de comunión debería ser siempre entendida como una iglesia sinodal. Sin embargo, las expresiones se utilizan para subrayar estos acentos que están siendo puestos de relieve y que desdoblan de una forma actual lo que la vida de la iglesia implica, lo que ella quiere ser y cómo ella se quiere proyectar. Tomemos entonces el primer eje, que es una iglesia en salida. ¿Qué significa hablar de una iglesia en salida? Una iglesia en salida y sinodal, bueno, me devuelvo con lo que estaba señalando, eh, están poniendo de relieve dos vetas que perfilan un único modelo eclesial y que desdobla en su fase más reciente la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero señalar es que al hablar de una iglesia en salida y al hablar de una iglesia sinodal, no se está hablando de una iglesia distinta de la iglesia de siempre, ni se está hablando de una iglesia distinta a la del Concilio Vaticano II, sino que se está poniendo de relieve elementos que este momento histórico permiten alcanzar en un desarrollo muy particular por las circunstancias que estamos viviendo, por el momento que estamos viviendo. La expresión iglesia en salida nos hace captar la actitud y el horizonte en el que se cumple su razón de ser, que es la misión. La iglesia no es para sí misma. Y tengan en cuenta lo que dije al principio. Cuando hablo de iglesia, apliquen lo que estoy diciendo a la diócesis y aplíquenlo a la vida parroquial. Decía que la expresión iglesia en salida nos hace captar la actitud y el horizonte en que se cumple la razón de ser de la iglesia, que es la misión. Se señalan dos cosas: la actitud, porque se trata de algo que nos mueve internamente, y por otro lado, trata de un horizonte hacia el cual se camina. La iglesia no es para sí misma, la iglesia es para la misión. Si la iglesia no fuera para la misión, no tendría razón de ser. A eso se refiere el Papa Francisco cuando insiste constantemente en la autorreferencialidad, señalando que una iglesia autorreferencial, es decir, una iglesia que solamente se mira a sí misma, una iglesia que se encierra dentro de su seguridad, es una iglesia que se incapacita para estar en ese dinamismo de salida que es el que le marca propiamente la misión, que es un rasgo que la define. Y ahora, hablar de iglesia de salida es hablar del movimiento fundante de Dios que articula toda la historia sagrada y que desdobla el misterio mismo de la encarnación y toda la vida pública de Jesús. Ustedes deben haber tenido la oportunidad de leer con detenimiento y de reflexionar la carta pastoral de Monseñor Juan Miguel. Y estos pensamientos están tomados desde allí, aunque se los estoy volviendo a relanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que lo propio de Dios es salir constantemente al encuentro del hombre. Dios no se entiende como alguien que se encierra en sí mismo, sino que el dinamismo de amor propio
que le caracteriza y le define hace que él esté siempre en una constante salida. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que envía al Espíritu, describen este dinamismo constante de Dios que en el Hijo se inserta en la historia por el misterio de la encarnación y que hace cobrar o que cobra vida en toda la vida pública de Jesús, que no es otra cosa sino el salir constantemente al encuentro del hombre, al encuentro de cada persona en sus condiciones concretas. Estamos hablando de un modelo, de un nuevo paradigma. Y digo nuevo, no porque sea nuevo, porque se trata del perfil propio de la iglesia de todos los tiempos, sino porque vivimos un momento singular de gracia en el que la iglesia ha tomado conciencia después de muchos siglos de algunos elementos que habían ido quedándose oscurecidos por circunstancias particulares y que habían perdido fuerza. Este nuevo modelo del que estamos hablando y que se define como iglesia en salida, hace que ella se sitúe en su servicio al proyecto salvífico de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simple y sencillamente que la iglesia no se mira a sí misma, no vive para cuidarse a sí misma, no vive para engordarse, perdonen la expresión, engordarse a sí misma, sino que vive para hacer posible como instrumento y como signo que la semilla del reino plantada por Jesús en el misterio de su vida, de su muerte y de su resurrección pueda ir creciendo en medio del mundo. Esa es la razón de ser de la iglesia. En ella se cumple todo aquello que el Evangelio dice en relación con la luz, en relación con la sal. Cuando Jesús dice, ustedes son luz, ustedes son sal, está señalando que hay un dinamismo que lleva a los discípulos de Jesús hacia afuera para ser en medio del mundo justamente portadores de aquello que el Señor depositó en ella y que debe crecer porque se trata de la semilla propia del reino de Dios. Por lo tanto, en salida marca una dirección que no es hacia mí, hacia sí misma, sino que señala un lugar entre comillas, que es allí donde acontece el misterio de la encarnación de la iglesia. Voy a señalarlo posteriormente. No estoy hablando de lugar necesariamente como un lugar geográfico, aunque también lo es, sino que estoy hablando de lugar como un lugar teológico. Si hablamos de salida, estamos diciendo que vamos hacia algún lugar, vamos hacia una meta, vamos hacia algo determinado. Ese lugar se define teológicamente y es donde se realiza el misterio de la encarnación, repito, de la vida de la iglesia. Por lo tanto, se trata de un desplazamiento misionero que lleva a la iglesia a cambiar el lugar teológico desde el que vive su identidad discipular, descentrándola de sí misma y desplazándola hacia las periferias. Voy a detenerme en lo que esto significa. ¿Por qué cambiar de lugar? Ahora decía anteriormente que durante muchos siglos la iglesia, por razones históricas, pasó viéndose mucho a sí misma. Y todavía hoy podemos nosotros encontrar un rasgo muy significativo de lo que esto dice cuando a la hora de evaluar, cuando a la hora de evaluar eh, la vida pastoral de nuestras parroquias, nos damos cuenta de que la vida pastoral usualmente, no sé entre ustedes, pero usualmente gira en torno a actividad intraeclesial, es decir, eh, la catequesis, la liturgia también, que no estoy diciendo que no tienen lugar, claro que sí lo tienen, pero lo tienen dentro de un dinamismo que lanza a la iglesia hacia afuera. El asunto es que ese hacia afuera no siempre se ha visto con claridad y ha terminado siendo siempre un hacia adentro, una especie
de búsqueda de, perdonen la expresión, de engorde, es decir, de fortalecer la iglesia, de que la iglesia se constituya, de que tenga sus estructuras, de que tenga sus agentes evangelizadores, pero siempre mirando como hacia adentro y no en ese movimiento que la lanza hacia afuera, que la descentra de sí misma, desplazándola, y esa es una expresión del Papa Francisco, hacia las periferias. La periferia es lo que está hacia afuera, lo que está a la orilla, lo que está lejos. Ahí donde se encarnan rasgos muy particulares. La periferia es el lugar del encuentro con Cristo y es el lugar de la misión. Es decir, la iglesia no es que no cumple su misión en la catequesis, no es que no cumple su misión en la liturgia, no es que no cumple su misión en todo aquello que ella hace y organiza. Claro que está cumpliendo su misión, pero esa misión tiene que llegar a un punto en el que la haga salir de sí misma. Cuando nosotros recorremos las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de cómo había un dinamismo interno en las comunidades primeras, las primitivas comunidades, que después de haber sido evangelizadas, después de haberse afianzado en el anuncio del misterio de Jesucristo, era como con natural a esas comunidades ir hacia afuera, lanzarse hacia afuera. Mandaban misioneros que iban a anunciar, a compartir aquello que habían vivenciado internamente con otras personas. De eso se trata. La periferia es esa frontera externa, lejana, fuera del centro, en que se realiza el encuentro con Jesucristo y en que cobra cuerpo de una manera muy particular la misión. Repito, no porque lo que se hace internamente no sea misión, sino porque lo que se hace internamente tiene que tener la finalidad de lanzar hacia el mundo en el que estamos. Por ejemplo, para señalar algo en la vida parroquial, una catequesis en cualquiera de los niveles que sea, desde el nivel infantil hasta la catequesis de adultos, no cumpliría su objetivo si no lograra engendrar verdaderos discípulos capaces de comprometerse en la construcción de un mundo mejor. Y si esos discípulos se quedan simplemente retroalimentándose, si se quedan simple y sencillamente girando en torno a aquello que les hace sentir bien, hay algo que no está bien calibrado, que no está bien estructurado, porque está careciéndose de ese empuje hacia afuera que es connatural a la misión propia de la iglesia. Entender el concepto de periferia desde el Evangelio es captarlo como clave hermenéutica y pastoral. Es decir, hermenéutica significa la que nos permite a nosotros captar, interpretar aquello que nosotros estamos haciendo. Y en ese sentido, ir al encuentro de la persona en su realidad significa no simplemente ir, sino significa hacerse periferia con esa persona. Si nosotros vamos al Evangelio, nos vamos a encontrar con que ese es el dinamismo constante que los evangelistas despliegan a la hora de remitirnos a la persona de Jesús. Situémonos en la parábola tan conocida del buen samaritano. ¿Qué ilustra el buen samaritano? El buen samaritano ilustra a alguien que pone con su vida de relieve cuál es el verdadero cumplimiento de la ley, no como el sacerdote, no como el levita, que posiblemente iban hacia el culto, hacia el templo, a rendir culto a Dios, sino que se trata, además de un extranjero y un excomulgado, de alguien que se detiene junto a aquel que ha sido asaltado y ha sido golpeado y dejado medio muerto a la orilla del camino. ¿Qué es la periferia? La periferia es la orilla del camino. Es el lugar donde está aquel que sufre, aquel que necesita de una buena nueva, aquel que necesita de que se le alimenten la esperanza,
aquel que necesita que se le vivifique porque le arrancaron en alguna medida o le están arrancando la vida. Pero para poder moverse hacia la periferia, aquel samaritano que venía bajando por el camino necesitó dejarse alcanzar. El texto dice, lo miró con compasión, es decir, hubo algo que enganchó su corazón y que le hizo sentir el dolor de aquel que estaba a la orilla del camino y por lo tanto lo hizo moverse hacia él. El texto es sumamente hermoso porque nos dice cómo el samaritano carga sobre su propia cabalgadura, lo cual significa que lo carga sobre sí mismo, lo lleva a la posadera, cuida de él, y atentos a este dato que es fundamental y posiblemente ustedes conocen, le dice al posadero que le da dinero y le dice, cuídalo hasta que cuando yo regrese, te pagaré lo que gastes de más, cuando yo regrese. Es decir, nos ponemos de frente a la imagen del juicio final que Mateo nos describe en el capítulo 25 y que nos hace a nosotros percibir lo que Jesús dice. Todo lo que hicieron por uno de mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Este es el movimiento hacia afuera, es el movimiento en salida, es el movimiento que hace al discípulo desplazarse hacia la periferia. Mirar desde el centro marca una diferencia radical. Porque uno va a mirar, depende de donde uno se ubique. Ustedes deben tener experiencias en sus parroquias. Es decir, no es lo mismo estar en una loma viendo hacia abajo que ver desde el bajo hacia arriba. Se ven de formas diferentes. Depende de donde uno se ubique, uno puede ver más o puede ver menos o puede ver todo. Sucede a veces en los templos. Hay quienes se ubican en un lugar desde donde no ven nada y no pueden participar en nada. En ese sentido, mirar desde el centro marca una diferencia radical. ¿Por qué? Porque mirar desde el centro significa mirar desde la distancia, desde la propia seguridad, y por lo tanto significa impedir el dejarse alcanzar por la compasión. Es decir, desde lejos yo no siento el dolor de quien sufre. Desde lejos yo no siento la realidad de quien sufre. Monseñor señala en su carta pastoral que a lo largo de este tiempo que tiene de estar en la diócesis como su cabeza visible, que se ha dado la tarea de ir a todas las parroquias, de escuchar a la gente, de tratar de conocer esa realidad. Ese movimiento hacia afuera de quien trata de empaparse, incluso hay una expresión que usa no solamente de oler a ovejas, sino ser oveja, es justamente lo que está señalándose acá cuando se habla de no solamente ir hacia la periferia, sino de hacerse periferia. Una parroquia en este dinamismo es una parroquia eh, eh, con una vida, con una vida que la inserta y la hace partícipe en sus miembros de todas las preocupaciones, de las alegrías, de las angustias, de todo lo que sucede allí en el mundo donde está. Entonces, por decirlo de alguna forma, la acción evangelizadora, por decir y señalar agentes de pastoral concretos, a través de los docentes de religión y a través de los, no, de los que no son docentes de religión, pero son católicos, la iglesia a través de ellos se extiende a las escuelas, se extiende a los colegios, se extiende a los campos, se extiende eh, a los hospitales, se extiende a todos los lugares donde hay una persona que necesite de una buena noticia, de la buena noticia de Jesús, que no significa necesariamente una evangelización explícita, aunque también debe estar abierta a esa evangelización explícita. Pero por decirlo bajo ejemplos, el médico que consciente de su condición de católico
vive su servicio con toda entrega y con toda generosidad, está haciendo visible los valores del reino allí donde está en el hospital. De repente no es miembro de un grupo apostólico, de repente no participa en otras actividades propiamente de la iglesia, pero consciente de lo que la iglesia es y de lo que él como iglesia es, hace presente los valores, los hace transparentes allí donde está. No se queda solamente viviendo su fe dentro del templo, como si fuera un vestido que uno se pone cuando entra y después se lo quita cuando sale del templo. El Papa Francisco dice en ese sentido, yo estoy convencido de una cosa, los grandes cambios de la historia se realizan cuando la realidad se ve no desde el centro, sino desde la periferia. Les decía ahora, yo miro diferente si veo desde arriba al si veo desde abajo. Yo miro diferente la vida si vivo en unas condiciones en las que nado en la sobreabundancia, así vivo en condiciones en donde paso necesidades y carencias. La forma de mirar es distinta. La iglesia en salida es una iglesia que se desplaza hacia la periferia para mirar desde la periferia. Es cumplir, en otras palabras, lo que Jesús dice en la sinagoga de Cafarnaúm cuando proclama el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado, subrayo, me ha enviado a sanar, anunciar la buena noticia a los pobres, a sanar a los oprimidos, a liberar a los que están cautivos, a anunciar a todos el año de la gracia del Señor. Ese movimiento hacia afuera me ha enviado, lo lleva al encuentro de aquellos que de una forma particular necesitan de esa buena nueva. Y no porque los demás no la necesiten, porque todos la necesitamos y a la luz de esa buena nueva constantemente tenemos que renovar nuestra vida y realizar nuestro peregrinaje hacia la casa del Padre. Se trata de una cuestión hermenéutica, de una forma de interpretación, dice el Papa. Se comprende la realidad solo si se la mira desde la periferia y no si nuestra mirada parte de un punto equidistante de todo. Piensen por un momento, para citar ejemplos concretos, no es lo mismo que yo escuche a una persona que ha tenido 1000 dificultades en su salud y ha tenido 1000 problemas distintos para solucionar esos problemas, cuando yo también he tenido que ir de mañana a Levi's, que si yo simple y sencillamente soluciono mis problemas a través de la consulta privada. ¿Por qué? Porque cuando lo realizo desde la consulta privada, y no quiero decir nada contra esto, lo que estoy señalando es que la otra visión de aquel a quien le cuesta, de aquel que se levanta en la madrugada para ir a Levi's, de aquel que pasa una noche o 2 noches en emergencia sentado en una silla para poder eh, ser accesado a una camilla en el hospital, no es la forma, no es la misma forma de ver. La forma de ver cambia, la forma de mirar se modifica de acuerdo a lo que yo he sentido. La periferia, en ese sentido, es una clave teológica que nos hace poner la misión en primer lugar, es decir, es entender que el mundo maltrecho, que el mundo oscuro, que el mundo eh, falto de luz en el que vivimos necesita justamente de esa luz. Si nos asomamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, el evangelista nos va a decir que Jesús se desplazó hacia la región eh, de Zabulón y Neftalí, una región marginal. Y al decirnos eso, dice, lo hizo para que se cumpliera aquello que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías. El pueblo que peregrinaba en la oscuridad ha visto una luz grande. Ese pueblo que camina en la oscuridad es el texto que se proclama en la noche de Navidad. Ese pueblo que camina en la oscuridad es el pueblo necesitado de aquella luz que por don a nosotros se nos ha dado a conocer
y frente al cual no es porque seamos dueños de ese don, sino porque agradecidos por el don recibido, sentimos la necesidad de compartirlo con aquellos que no lo conocen o que no lo tienen. En ese sentido, la iglesia se descentra de sí misma, confiada únicamente en el Espíritu que la precede y hace fecunda la acción de la gracia. Monseñor también se refiere a esto al hablar de la primacía de la gracia en su carta pastoral. Esto nos permite aprender que no pueden haber descartados, frase constantemente utilizada por el Papa Francisco, en la sociedad ni en su mismo seno. Y ojo, también es importante entender que dentro de la iglesia puede haber quien sea dejado de lado y desplazado a una periferia interna, pero al fin y al cabo periferia, que no hay nadie a quien se le puede negar la posibilidad de superación, la posibilidad de mirar la luz. Hacer de la periferia el lugar teológico de la misión es lo contrario a periferizar nuestra vida, que es lo equivalente a volver la existencia algo irrelevante. Eh, Perdonen que hablen estos términos, no quiero hacer una generalización, pero esto equivale, lo que estoy diciendo equivale como a la acción del político, por ejemplo, que se pone cierto tipo de ropa popular para una reunión pública, pero no es la ropa que nunca ha usado, ni siquiera nunca ha tenido conciencia de esa ropa, o que asume un cierto lenguaje simplemente como una pose. Eso no significa ir hacia la periferia, eso no significa desplazarse al lugar teológico de la misión, Sí, sí. sino que Por significa ahí le dije, y en las volver partes lo de los periférico colmillos algo están más irrelevante, peludos, como no. porque lo asumo como algo externo, como algo de pose, como algo simplemente para figurar, pero no porque me sienta movido por la compasión. Solo una mirada desde la periferia como lugar teológico en el que Dios actúa liberando, se hace posible que cada individuo se vuelva persona y que las comunidades y la sociedad y todo el mundo se pueda personalizar. En el fondo, cuando nosotros pensamos en la misión evangelizadora, en la misión de la iglesia, la misión no consiste en otra cosa sino en humanizar el mundo en el que vivimos. Lo que el Hijo de Dios realizó en el misterio de la encarnación al hacerse hombre fue hacer que el ser humano recobrara en todo su esplendor la dignidad que por el pecado había perdido. Por lo tanto, el Hijo de Dios, como lo dicen los padres de la iglesia, se hace hombre para que el hombre pueda ser semejante a Dios, para que pueda recobrar su condición de hijo de Dios, para que en él resplandezca la imagen y semejanza de Dios. Esto equivale a la humanización. Tanto más humanos somos, cuanto más nos parecemos a Dios. Parecernos a Dios no significa dejar de ser humanos, sino significa humanizar nuestra vida. Si nosotros tenemos en cuenta eso, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo sumamente deshumanizado, por razones diferentes, en condiciones distintas, en ámbitos distintos y cada parroquia está inmersa. Nuestras parroquias no están como en una especie de burbuja estéril de cristal, ah, en donde no pega absolutamente nada, ¿no? Es decir, la gente de nuestras parroquias es gente que se enferma, es gente que sufre, es gente que muere, es gente eh, víctima de la violencia o gente que es violenta, etcétera. Es decir, no estamos exentos absolutamente de nada. Cuando nosotros captamos esas dimensiones de deshumanización que existen en el mundo, nos damos cuenta de que nuestra misión es fundamentalmente humanizar a través del anuncio de aquel que es el ser humano en plenitud. Es decir, anunciar a Jesucristo es anunciar la humanidad en su más perfecto esplendor. Por lo tanto, significa ayudar a que cada persona pueda ser más persona, pueda ser más humano.
De allí que cuando nosotros percibimos esto, por ejemplo, en la vida de la parroquia, para seguir señalando como referente la vida parroquial, captamos que una parroquia no puede ser una parroquia lejana, no puede ser una parroquia que se convierta como en una especie de oficina simplemente dispensadora de servicios, eh, en donde se llega simplemente a solicitar ciertas cosas o en donde se llega simplemente como se llega a cualquier otra oficina, ¿no? Una parroquia debería, si es como parroquia, iglesia que se hace cercana, iglesia que se hace vecina, entonces debería ser una parroquia en donde todos nos preocupamos por todos, en donde cada quien le tiende la mano al otro, en donde cada quien valora a la otra persona en todo lo que esta persona es, no por sus condiciones morales, sino simplemente por el hecho de ser persona. Una parroquia es un lugar en donde toda persona debería sentirse acogida, en donde toda persona debería sentirse valorada, en donde toda persona debería sentirse importante. Y ven ustedes que en estos tres términos ya abro grandes interrogantes. Yo soy párroco y tengo camino junto a una parroquia y puedo decir, pues sí, muchas veces no lo hacemos. Es decir, muchas veces lo único que logramos es que la gente se sienta rechazada o que la gente se sienta alejada o que la gente sienta eh, que no se le valora como persona, que no se le da atención, eh, que no se le da importancia a lo que está viviendo, a lo que está pasando. Todo eso, por eso, cuando hablamos de iglesia en salida, estamos hablando de un modelo que cambia totalmente nuestra, nuestra forma de proceder. Yo pienso, por ejemplo, en cosas tan sencillas y tan simples que ya hablan mucho. Por ejemplo, nuestras comunidades tienden a ser comunidades muy grandes, nuestros templos tienden a ser templos muy grandes, en donde la gente termina perdiéndose en el anonimato, en donde si llegó alguien nuevo nadie se da cuenta, o si faltó alguien nadie se da cuenta. De repente una persona pudo faltar durante 6 meses y nadie se dio cuenta y de repente estaba enferma y cuando nos dimos cuenta fue porque lo trajeron y ya se había muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que vivir durante ese tiempo? Es algo de lo que no nos damos cuenta. Y uno podría decir, es que ¿cómo hacemos con tanta gente? Por ejemplo, uno como sacerdote le es difícil conocer a todas las personas de la parroquia. Pero ahí está justamente el reto del cómo una parroquia tiene que construirse a sí misma de una forma diferente, de tal manera que genere ministerios, servicios que hagan posible eso. No tiene que hacerlo necesariamente una persona. Por ejemplo, el ministerio de la acogida, el ministerio de la cercanía, qué sé yo. Es decir, eso se puede pensar de una forma creativa cuando uno comienza a percibir lo que implica esta dimensión de estar en salida. En la periferia no encontramos ante nosotros una situación ideal, obviamente, sino una realidad marcada, y esos son aspectos que Monseñor ha puesto de relieve también en su carta pastoral, una realidad marcada por un sistema inicuo que hiere a las personas con la injusticia, en la que se ha generado una espiral creciente de violencia y otras patologías sociales, en la que se reducen las oportunidades, en la que la familia sufre los embates de una cultura que pone en crisis su identidad y en la que está dejado de ser justamente la transmisora de la fe. Todo esto ha sido señalado con palabras muy claras por Monseñor en su carta pastoral. Se trata en lo personal o en la esfera social de una realidad que nos reta, que nos exige una actitud empática de escucha y discernimiento. Es decir, no es una realidad ideal. Les cuento una experiencia. En algún momento acá en la diócesis se procedió a abrir una parroquia en una zona marginal. Y en el momento de la reflexión, eh, se ponía en común, digamos, eh, se discutía sobre cuáles debían ser los criterios para escoger el centro pastoral, el centro parroquial. Y tengo que confesarlo, es decir, nos sentíamos muy inclinados a buscar que el centro parroquial fuera
digamos, en la comunidad más bonita, en la comunidad menos peligrosa, en la comunidad menos conflictiva. Terminó prevaleciendo el criterio que debió haber prevalecido. El centro parroquial está en el lugar más encendido de toda la parroquia. Posiblemente ustedes han escuchado muchas veces hablar de Limón 2000 y es justamente a esa parroquia a la que me refiero, que tiene como patrono a San Francisco Javier, justamente el gran misionero de Oriente y patrono de las misiones. Con esto señalo que nosotros, frente a la realidad difícil que afrontamos en todos los frentes, en todos los campos, no debemos sentir como el vértigo de que nos haga echarnos hacia atrás, sino que tenemos que ser capaces de descubrir los retos, las oportunidades que se nos abren y el cómo justamente allí es donde debe brillar la luz del Evangelio. Hay un principio antropológico que es primer paso que marca el rumbo de salida y que Monseñor ha subrayado como criterio evangelizador en su carta pastoral: la necesidad de tomar conciencia, precisamente por todo lo anterior que había venido diciendo, tomar conciencia del valor de la persona, de que la iglesia no dialoga con máquinas, dice él en la carta pastoral, sino con seres humanos. Nos ha dicho con claridad que somos un cuerpo vivo de personas concretas que forman la sociedad y afirma categóricamente, y esta frase es lapidaria, que la fe emerge siempre como valoración de la persona. La fe, a mí me impresionó profundamente esta expresión. La fe emerge siempre como valoración de la persona. Quiere decir que si yo no soy capaz de valorar a una persona por encima de todo, y repito, no por sus condiciones morales, sino por el hecho de ser persona, yo estoy viviendo una fe que no merecería ser llamada fe. Es decir, una fe quebradiza, una fe que no tiene como eje el misterio del Dios que se ha hecho hombre y que ha dignificado la persona humana. Ser iglesia en salida significa, como nos lo ha dicho también, sostener la comunidad cristiana como sujeto creíble y fiable en caminos de diálogo social. Vean todas las expresiones y ustedes las deben haber reflexionado. Todas las expresiones tan fuertes, tan claras y tan dicientes de lo que significa vivir como iglesia en salida, vivir como parroquia en salida. Sostener la comunidad como sujeto creíble y fiable en caminos de diálogo social, de sanación, de reconciliación, de inclusión y participación, de reconstrucción de la democracia, promoción de la fraternidad y de la amistad social. Monseñor se hace eco del documento sinodal, ciertamente, pero lo asume y lo convierte en magisterio, en enseñanza en la iglesia diocesana. ¿Qué actitudes nos deben acompañar para hacer posible una iglesia en salida? Las tomo también de lo que él nos ha dicho. Leer en un cambio de época la historia y la realidad concreta con una mirada teologal, es decir, con la mirada del Padre, con la mirada de Dios. Escuchar como Jesús, con un corazón atento. Descubrir en los surcos de la vida nuevos lenguajes de fe. Ni siquiera he querido cambiar la expresión porque me parece realmente fascinante. Abrir nuevos caminos que nos hagan capaces de encontrar en medio de las pruebas las razones para refundar el camino de la vida cristiana y eclesial. Refundar significa no dar por un hecho que somos cristianos, no dar por un hecho que estamos viviendo la fe, sino preguntarnos si realmente estamos viviéndola en este dinamismo que nos lleva hacia afuera. Escuchar sin prejuicios ni señalamientos y con criterios evangélicos. Dos elementos más: seguir pacientemente el camino del acompañamiento. Hablar de iglesia en salida es hablar de iglesia que está en camino y por lo tanto en la que unos y otros necesitamos acompañar, es ser acompañados, y en la que todos requerimos ser acompañantes. Traducir esta límpida visión evangélica en opciones pastorales. Vean qué reto tan grande les plantea su obispo. Es decir, todo esto suena muy bonito, puede sonar como muy
conmovedor, pero el asunto está, perdonen también la expresión, no cacarear tanto, sino poner el huevo, y eso no significa otra cosa, sino convertir todo esto que he venido señalando en opciones pastorales concretas. Lo segundo, una iglesia sinodal. Partamos de la afirmación de Monseñor refiriéndose a la sinodalidad como un imperativo. Es decir, un imperativo es algo categórico, es algo urgente, es algo que se impone por sí mismo, que no admite una dilatación en el tiempo. El Papa Francisco nos ha invitado a retomar hoy con nuevo entusiasmo la conciencia de que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Vean que dije al principio, decir iglesia sinodal es redundante, porque la iglesia por sí misma es sinodal, pero es una forma de enfatizar una dimensión constitutiva de la misma, de que lo que el Señor nos pide, tomar conciencia de que lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Eso es precioso. Porque entonces vamos a decir, yo no puedo vivir como iglesia, yo no puedo vivir como parroquia si no vivo un espíritu sinodal. Por lo tanto, una parroquia no sinodal es una parroquia que ya no es iglesia, ya no es parroquia. Y la sinodalidad es, como decía, una dimensión constitutiva de la iglesia. No estamos de frente a un esnovismo, es decir, a una moda pasajera, sino a la expresión legítima y necesaria del desarrollo de la eclesiología de comunión que articuló el Concilio Vaticano II, recogiendo la más antigua tradición eclesial. Es decir, no es que el Papa Francisco se sacó esto de la manga y lo está proponiendo a la iglesia, sino que se trata de la esencia misma de lo que ser iglesia significa. El documento sobre la sinodalidad que publicó la Comisión Teológica Internacional se hace eco de la renovación del lenguaje a partir de las perspectivas conciliares y recoge algunas de las expresiones prácticas que han plasmado a lo largo de estos años un proceso de maduración de la conciencia de la naturaleza comunional de la Iglesia. La Iglesia es comunión. La iglesia es familia. La iglesia, y vean que Monseñor insiste en la centralidad de la Eucaristía. Insistir en la centralidad de la Eucaristía, que es sacramento de comunión, no simple y sencillamente significa celebrar más misas o celebrar misas. Significa impregnarnos de aquello que implica el misterio eucarístico, porque el misterio eucarístico entrelaza íntimamente el cuerpo eucarístico del Señor con su cuerpo eclesial. San Pablo nos lo dice con toda claridad en la carta a los Corintios. Dice, somos un cuerpo porque todos participamos del mismo pan. Por lo tanto, la celebración de la Eucaristía implica un arduo compromiso para crear comunión. Y crear comunión no significa otra cosa sino recorrer el camino de la humanización al que antes me referí. ¿Por qué? Porque ser humano significa poder desarrollarme, poder crecer, sintiéndome amado, sintiéndome aceptado, sintiendo que camino junto con mis hermanos, sintiendo que no estoy solo. Recordemos cómo en el libro del Génesis, en las primeras páginas de la Escritura, se nos dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no se realiza en el aislamiento, el hombre solo se realiza en la comunión, porque proviene de Dios, que es comunión. Y por lo tanto, construir la comunión, la fraternidad, no significa otra cosa sino crear un camino que humaniza nuestra vida porque la pone en relación con los demás. El pueblo de Dios es la realización social e histórica del misterio de la Iglesia, sacramento de comunión con Dios y la humanidad en Cristo. La sinodalidad es el modo como la comunión eclesial se encarna y cobra cuerpo, es decir, es la forma como la comunión se vive. Al ponerse de relieve la dimensión sinodal, se nos está diciendo que no todo pasa a través del filtro de la comunión, que nosotros podemos pensar que es comunión algo que no necesariamente lo es.
El pueblo de Dios que realiza su vocación peregrina y misionera en salida como camino sinodal y da así su forma más radical a la eclesiología de comunión. La sinodalidad no designa solo un procedimiento operativo ni una ingeniería institucional. Vean, voy a decir un ejemplo muy sencillo. No se trata de darle un curso a la secretaria o al secretario de la parroquia, poniendo nuevamente la parroquia como protagonista en este caso. No se trata de darle un curso, digamos, de atención al público y decirle, vea, es que usted tiene que ser, porque eso lo hacen en todas las esferas comerciales, sobre todo. El otro día llegué yo a un supermercado nuevo que abrieron aquí en Guapiles y me sorprendió la forma de que atendían, amabilísimas a las muchachas, es decir, todos estaban ensayados para cómo está, cómo se sienten, con todo lo que tenía, una cosa maravillosa. Pero cuando hablamos de la iglesia, no se trata propiamente, dice la frase, de una ingeniería institucional, sino que se trata de una forma específica de vivir y de obrar el pueblo peregrino de Dios que manifiesta y realiza su comunión en el caminar juntos. Por decir algo, esta secretaria, este secretario que acoge, que atiende bien, que trata de ayudar a la persona que llegó, no lo hace simple y sencillamente por llenar un perfil sociológico, un perfil laboral. Lo hace porque se siente hermana, porque le importa a la otra persona, porque siente el dolor y la premura de aquello que la otra persona está sintiendo. Este pueblo peregrino de Dios se congrega como asamblea y participa en la misión. Significa y actualiza el misterio y la misión de la Iglesia de Cristo en la historia, que es el germen del reino de Dios y está orientado hacia su plenitud escatológica y por lo tanto es fuente de esperanza permanente. Vean que esto pareciera irrelevante y sin embargo no lo es. Peregrinamos en medio de, diría San Agustín, en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Hoy vivimos tal cantidad de situaciones. Por ejemplo, hagamos alusión a la violencia que mata a muchachos que están apenas comenzando a vivir o que los reclutan en el sicariato. Muchachos para quienes la vida no vale absolutamente nada y para quienes ir a la cárcel es como si no fuera absolutamente nada, porque el sentido de la vida se ha perdido. Entonces, esa sociedad violenta, esa sociedad marcada por el narcotráfico, ustedes tienen el problema igual que nosotros en la costa, esa sociedad que está allí, marcada por todo eso, hace que se viva de tal forma las situaciones negativas que la gente tiende a perder la esperanza. Y nosotros tenemos que ser testigos de la esperanza. Es el lema del año jubilar que se iniciará en diciembre próximo. Peregrinos de la esperanza. A eso somos llamados, a ser peregrinos de la esperanza. Que las cosas a veces no andan bien, es cierto. Que hay que ver cómo se les enfrenta, es cierto. Que hay muchas corrupciones, todo lo que sea es cierto. Pero la esperanza no la podemos perder. Y esa es la perspectiva del reino de Dios. Va creciendo en lo pequeño. El reino de Dios no va creciendo estruendosamente, va creciendo como una semilla de mostaza que comienza a desarrollarse, pero que está llamada a ser un árbol en el que se puedan anidar los pájaros. Es decir, esa perspectiva que nos hace confiar en que hacia adelante se construye un mundo nuevo, es lo que nos hace a nosotros creer firmemente que en aquello que hacemos estamos justamente sembrando el germen de ese mundo nuevo. Debe expresarse, esa sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario de vivir y de obrar de la iglesia. Es decir, es un estilo de vida, no es una pose política, no es una estrategia comercial, es un espíritu que se debe encarnar y ese espíritu que se debe encarnar, ese modus vivendi, esa forma de vivir y de operar, se realiza mediante la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles
y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. Es allí donde cobra sentido y razón de ser. La sinodalidad designa además, en su sentido más específico y determinado desde el punto de vista teológico y canónico, aquellas estructuras y aquellos procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa en el nivel institucional. Ustedes hablan, Monseñor habla en la carta pastoral, de caminar hacia un plan de pastoral, de asambleas parroquiales, de asambleas pastorales. Estamos en este lenguaje sinodal en el que se van creando las estructuras que hagan posible la participación de todos, en donde a todos se les valore y a todos se les escuche, en donde todos nos sentimos responsables de la construcción y del peregrinar de la vida de la iglesia, y no solamente algunos, en donde todos nos miramos como iguales en la diferenciación de los ministerios específicos que a cada quien le corresponde. Esta naturaleza sinodal se expresa en el nivel institucional de modo análogo en los diferentes niveles de su realización. Hablen del consejo pastoral, los escuché hablar de consejos de evangelización, me parece que fue el término que escuché, y percibo que se trata de una estructura de coordinación parroquial. Sería lo que en el derecho, posiblemente, no lo sé, en el derecho se llama de consejo pastoral, que es el poder ir marcando la pauta, el poder ir haciendo el discernimiento de por dónde caminar, pero no de acuerdo solamente a la mentalidad del cura, por decirlo de alguna forma, sino que es un discernimiento, un caminar que va siendo fijado por todos y con la participación de todos. Se trata, por lo tanto, de un espíritu que encuentra también su traducción en las estructuras eclesiales. En ese sentido, veámoslo, se da un viraje en la forma de concebir la iglesia. Se pasa de una iglesia que se mira como pirámide, en donde unos mandan y otros son mandados, en donde unos enseñan y otros son enseñados, para pasar a una iglesia en la que todos somos copartícipes. Se trata de dejar de lado la imagen piramidal en ese sentido para abrazar una forma comunional de ser iglesia. Pasar de una iglesia en la que unos mandan y otros obedecen a una iglesia en la que todos somos corresponsables, de una iglesia en la que la autoridad es sinónimo de mando a una iglesia en la que la autoridad es para servir, de una iglesia en la que la jerarquía es lo importante a una iglesia en la que en razón del bautismo todos, aunque diferentes, somos complementarios, de una iglesia de esquemas pastorales fijos al discernimiento constante del camino que traza el Espíritu. Se trata, por lo tanto, de un cambio de mentalidad. Y para que esto sea posible y no se quede en algunas cuestiones externas, se requiere de un profundo cambio de mentalidad, de un compromiso real de conversión en todos los niveles, personas e instancias de la iglesia. Monseñor habla también en su carta pastoral de esta necesidad de conversión. Tenemos que estar convencidos de que si no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a ser capaces de dar lugar a una iglesia más sinodal. Si yo como sacerdote sigo pensando que aquí se hace lo que yo digo y que soy yo el que mando y soy yo el que dispongo, yo no abro paso a una iglesia verdaderamente que encarne el espíritu sinodal. Por eso es imposible realizarlo si no es a través de un cambio de mentalidad. Vean que el Papa habla de esta imagen de pirámide, pero le da vuelta y habla de la pirámide invertida para captar lo que es la sinodalidad. Dice el Papa Francisco, describe la imagen de una iglesia sinodal como una pirámide invertida que integra al pueblo de Dios, el colegio episcopal y en él, con su específico ministerio de unidad, el sucesor de Pedro. En ella, el vértice se encuentra debajo de la base, es decir,
está al servicio de todo el pueblo de Dios. La sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Jesús constituyó la Iglesia poniendo en su vértice el colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, el que debe confirmar a los hermanos en la fe. Pero en esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base. Por eso, señala el Papa, los que ejercen la autoridad se llaman ministros, es decir, porque según su significado original, la palabra no significa otra cosa sino los que son más pequeños entre todos. Lo que nos debe definir es el servir y no el ejercicio del poder. Voy terminando. Monseñor apunta en su carta pastoral algunas características que indica quiere que sean objeto de reflexión y deben convertirse en objeto de reflexión en la vida de las parroquias, de forma que cada parroquia pueda preguntarse en qué medida está encarnando estos elementos o está caminando hacia ellos. Primero, una iglesia sinodal y en salida exige una organización, una planificación, un trabajo en conjunto, reconocimiento y valoración de los diferentes dones y carismas. Es decir, se trata de una iglesia no que camina de forma desordenada, no de forma improvisada, sino que trabaja en conjunto y trabaja de una forma planificada, tratando de establecer prioridades, de señalar estrategias, de señalar caminos posibles para esa evangelización y poniéndolos en común. Habla de una espiritualidad que debe acompañar este proceso de escucha y discernimiento. Se trata de un espíritu. Señala estructuras, ya lo dije anteriormente, como las asambleas parroquiales que encarnan este espíritu sinodal. Habla de la centralidad de la Eucaristía y de la liturgia en el corazón de una iglesia sinodal y que por lo tanto no se convierte en un espectáculo o en un rito externo a la vida, sino en un misterio que configura nuestra propia vida. Habla de la incorporación de nuevas generaciones en los procesos evangelizadores diocesanos. Le confieso que esto me fascinó. Es decir, cómo un obispo invita a que se incorporen generaciones nuevas a estos procesos. A veces los que somos mayores nos atravesamos y no queremos soltar el churuco y entonces no nos damos cuenta de que por no confiar en nuestros jóvenes no les estamos dando el lugar que ellos son capaces de ocupar. Hablamos, Señor, de la valoración de la mujer. Habla de una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de subsidiariedad en la fidelidad. Habla de implementar en la diócesis los criterios sinodales, pensando en el camino de un nuevo o hacia un nuevo plan diocesano de pastoral, de poner en práctica procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Habla de revisión de estructuras. Recordemos cómo el documento de Aparecida nos decía que cuando una estructura ya no sirve a la misión, ha dejado de tener su verdadero sentido, ya no sirve para nada, lo que sirve para estorbar. Habla de la transparencia y la cultura de la responsabilidad para el ejercicio de los ministerios. Cuando habla de cultura, habla de algo que debe impregnar toda la existencia de quien digamos, asume esta responsabilidad. Es decir, no es solamente un título, se trata de una forma de vivir, de impulsar una cultura vocacional en la que todos nos sintamos en razón del bautismo, llamados al seguimiento de Jesucristo y de dar una prioridad a los excluidos. Volvemos nuevamente a lo de la periferia y habla de pobres, adultos mayores y enfermos. Todos estos retos los pone Monseñor Juan Miguel como, como objeto de reflexión para las parroquias y como elementos que tienden a la configuración de las mismas de una forma diferente, sinodal y en salida constantemente.